Mateo 15, del 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales y morales. La palabra parábola en el griego es parábole, que significa colocar una cosa al lado de la otra con el propósito de hacer una comparación. Los judíos estaban acostumbrados a escuchar esta clase de relatos. La historia bíblica narra cómo los profetas comunicaban el mensaje de Dios al pueblo de Israel por medio de parábolas. Esto lo hacían con el propósito de confrontar la infidelidad, la idolatría, pero también para llamarlos a un arrepentimiento genuino y comunicar un carácter santo de Dios. Desde Oaxaca, México, soy tu amiga Lulu Ricardes. Es un gusto, es un placer nuevamente estar contigo. Y bueno, yo quiero compartir con mucho cariño, como siempre, esta parábola que se llama La Red. Vemos nosotros a través de las Escrituras cómo nuestro Señor Jesucristo, un maestro por excelencia, siempre mantuvo a sus discípulos expectantes, siempre estuvieron asombrados de todas las enseñanzas que en 3 años y medio Él les mantuvo. Y bueno, quiero decirte que los capacitó de una manera tan excelente, de una manera tan preciosa, porque ellos tenían una tarea muy importante: comunicar el reino de los cielos, de tal forma que las enseñanzas dirigidas a estos pescadores tuvieron tal impacto hasta nuestros días. Las parábolas, estas enseñanzas, de manera tan comprensible y fáciles de recordar, aún llegan a nuestros oídos, aún llegan a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Siempre nuestro Señor Jesucristo, a través de las parábolas, hacía comparativos con ciertas cosas de la vida cotidiana, de tal forma que lo aprendieran, que lo entendieran, que fuera de manera tan gráfica. Sus discípulos habían sido pescadores experimentados, fuertes, conocedores del asunto, y Jesús usa la pesca y la red como una ilustración semejante al reino de los cielos, en donde el amplio y vasto mar con infinidad de peces es comparado con el mundo. Somos millones de habitantes. Dice la palabra que un día se doblará toda rodilla, toda la multitud de gente, todos los millones de habitantes en este planeta Tierra. Un día nos vamos a arrodillar delante de la presencia del Señor y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Romanos 11, del 14 al 19, dice: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que cada uno de nosotros va a tener que confesar, va a tener que doblar su rodilla, va a tener que inclinar su corazón delante del Rey de Reyes, pero también déjame decirte que un día cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas delante de Dios de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestras decisiones y sobre todo qué hicimos cuando se nos compartió la palabra, qué hicimos cuando se predicó la palabra, cuál fue la actitud, cuál fue la respuesta de cada uno de nosotros. Esto nos da por entendido de la gran responsabilidad que nosotros tenemos de predicar el Evangelio a todas las personas con las que tenemos contacto, con todas las personas con las que nos relacionamos, así como también la gran responsabilidad que ellas tienen de aceptar o rechazar
el reino de Dios. San Juan 3 del 16 al 21 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios no hace acepción de personas. La red, la palabra de Dios, es lanzada al mundo para que todos entren y obtengan ese perdón de pecados, salvación y vida eterna. Mateo 13:48, fíjate lo que nos dice. Una vez la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Esto quiere decir que todos podrán entrar en la red. Todos tienen la oportunidad, pero no todos estarán dispuestos a avanzar en el reino de los cielos. Muchos escucharán, pero no querrán oír ni entender y seguirán sus propios caminos de maldad. Estos serán sacados y no entrarán a esa bendición. No así los que escuchan, los que entienden y los que obedecen la voz de Dios. Estos entrarán en el reino de Dios. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 41 al 42, es semejante a la parábola de la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente aquí estamos escuchando esta palabra. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y sabes una cosa, ya no va a haber oportunidad. Ya no más. Este tiempo es la oportunidad para arrepentimiento. Es la oportunidad para entrar a la red. Es la oportunidad para entrar y gozar en el reino de los cielos. Qué importante es que cada día nuestra vida sea consagrada a Dios, que estemos echando la red. Esa es la misión más importante para la cual nosotras fuimos llamadas a predicar el reino de los cielos. Romanos 2 del 8 al 10 y versículo 16 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el versículo 16 nos dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados
En su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Según a los Corintios 5, del 17 al 21, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Hay una gran comisión, hay un gran mandato, hay una gran encomienda para cada una de nosotras. Y si tú has estado fluctuando en el Evangelio o has estado desviando tus ojos, tu mirada, tu corazón del verdadero Evangelio, hoy echo la red sobre tu vida para que por medio del arrepentimiento vuelvas a Jesucristo, que es quien es y quien debe ser tu único y suficiente Salvador, y sigas corriendo con paciencia la carrera de la fe, y asimismo tú vayas y lances esa red a otras personas para que ellas vengan y sean salvas de la ira venidera. El lloro y el crujir de dientes es un tormento eterno, amada. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, del 5 al 8, nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago cosas nuevas todas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Hay un gran juicio, hay algo muy fuerte, muy terrible para aquellos que no están en el camino de Dios. Para todos aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, hay un lloro y hay un crujir de dientes por la eternidad. Tú y yo somos responsables, amada, de predicar el reino de los cielos, de lanzar la red, de echar la red en el mundo, en este mundo en donde estamos inmersos en pecado, en idolatría,
en rebeldía. Todo mundo está confuso, todo mundo está en su propia obstinación, pero nosotros somos la sal, nosotros somos la luz, nosotros llevamos una semilla preciosa, nosotros somos portadoras de la gracia, nosotros somos ministras de la reconciliación y se nos ha entregado este paquete tan hermoso para que prediquemos el reino de los cielos, el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero invitar a que hoy lances la red con tus amigos, con tus familiares, que no tengas miedo, que no tengas temor del rechazo. Tú cumple tu propósito. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en cada uno de ellos. Nosotros somos solo portadores de la gracia. Y por esa obediencia el Señor va a resplandecer en los corazones de mucha gente. Es el tiempo. El mundo está perdido. El mundo está viviendo un caos. Hay una confusión de identidad. Pero tú y yo llevamos la verdad, llevamos la palabra. Dice Isaías 55, del 6 al 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún es tiempo, aún hay oportunidad. Lanza la red, amada, para que el reino de los cielos sea predicado. Un día, recuerda, tú y yo estábamos en el mundo, en nuestros deleites, en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra idolatría, en nuestra rebeldía. Y sabes, un día alguien enviado por Dios tocó la puerta para que entrara a nuestro corazón la palabra, el mensaje de salvación. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. No en ninguno hay salvación, solamente delante de Él. Yo te quiero invitar a que tú abras tus labios, a que tú corras deprisa, a que tus pies sean portadores de esa semilla tan preciosa y que dejes que tus labios hablen la palabra de Dios en este mundo lleno de caos, lleno de pecado, lleno de perdición. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima y será para juicio, para todos los pecadores, pero será bendición para nosotras que le conocemos. Yo te quiero invitar a que tú compartas, a que tú sigas predicando. Y como lo habíamos comentado, si tú te has desviado de la verdad, vuélvete en amor, vuélvete en amistad con Él, porque su misericordia es grande y Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, toda maldad, todo olvido, toda iniquidad y volvernos nuevamente a su regazo. Lanza la red, porque Él está presto, porque Él está listo para traer a mucha gente a su regazo. Que Dios te bendiga. Es un placer saludarte, Oaxaca, México, tu amiga Lulu Ricardes, las hijas del Rey. Y nos vemos en la próxima historia. Dios te bendiga. Hasta luego.